¿Europa es el problema y América la solución? La actual pandemia, que todavía no acaba, nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras concepciones políticas. Y supongo que a muchas personas también, en varios sentidos. En algunos puede haber inducido a pensar la necesidad de un Estado, incluso de un Estado fuerte o al menos no débil. La concepción de un Estado mínimo se viene abajo. ¿Por qué? Porque con un Estado mínimo no se puede solventar, solucionar un problema sanitario, político y económico tan grave como una pandemia a nivel mundial. O sea, el concepto Estado lo necesitamos, bueno, no el concepto en sí, no la idea de Estado, sino la práctica, la praxis, la realización efectiva de un Estado fuerte. Pero hay otro concepto que también se empieza a desquebrajar: que Europa sea la solución de los problemas que tiene un país como España. Lo que pasa es que el posible europeísmo que muchos hemos podido tener, un europeísmo sobre todo cultural, del cual nunca vamos a renunciar, pues ese europeísmo empieza a pasar por una fase de escepticismo, o a lo mejor ya ha sobrepasado el euroescepticismo. Y ya ha pasado también la añoranza. Europa podía haber sido la gran potencia mundial, podía haber llevado o estar en medio de un siglo como potencia hegemónica en el mundo, desde 1950 a el próximo 2050. ¿Por qué? Si hubiese querido unirse realmente políticamente. Pero los intereses económicos, macroeconómicos, impidieron y siguen impidiendo dicho camino, dicha unión política que ya vemos imposible. Pero no cualquier antieuropeísmo nos vale, no un antieuropeísmo a cualquier precio, no un antieuropeísmo que no sepa pensar, no un antieuropeísmo católico pro privilegios. Un servidor tuvo la ocasión de escuchar a un tal Jorge Buxadé Villalba, eurodiputado de un partido español llamado Vox. Jorge Buxadé Villalba está en Vox desde 2014 y tiene un recorrido político que se inicia en 1995, cuando se afilió a Falange Española de las Jons, e incluso en 1996 pasó por Falange Española Auténtica. Y un servidor y otros tuvimos la ocasión de escucharle en la primavera de 2021 realizando su discurso sobre Europa. Y nos vino a decir lo siguiente: la historia europea es la historia de un fracaso. Bueno, mejor dicho, es la historia de un éxito desde la Comunidad Económica Europea, y ese éxito dura hasta Maastricht. A partir de entonces se impone la tesis federalista, una historia llena de fracasos, como la del euro, la crisis de 2008, la crisis de 2015 de los refugiados, la crisis del Brexit y la actual crisis del coronavirus, donde la Unión Europea ha sido absolutamente incapaz de afrontarla. Enseguida pensamos nosotros: si el objetivo de la Unión Europea ha sido, o fue, o está siendo constituir unos Estados Unidos de Europa, bueno, pues entonces habrá que admitir que dicho objetivo no lo han cumplido y no se están dando mucha prisa por cumplirlo. Y de todas estas crisis que se ha mencionado, bueno, ninguna de estas crisis, el origen de estas crisis está en una Europa más o menos unida o en una Europa desunida. ¿Hubiesen acontecido igualmente? Bueno, la del euro evidentemente no, porque si no existe la unificación de la moneda, pues tampoco puede surgir dificultades a posteriori de dicha unificación. Pero la crisis de 2008 emerge en Europa. En una Europa no confederada no hubiese ocurrido la crisis de 2008. La crisis de los refugiados de 2015 no hubiese ocurrido igualmente. Hombre, evidentemente, si el Reino Unido no está en una Unión Europea, pues tampoco tenemos el problema de que se quieran separar. Pero el coronavirus, una cosa es que la solución del coronavirus debería ser sido única y unitaria. Unitaria en la provincia en la que hablo, Almería, unitaria en la comunidad autónoma en la que estoy, Andalucía, en la nación en la que hablo, España, en la macroentidad
económica que no política, en la que también estoy, Europa, pero tendría que haber sido única y unitaria la solución contra el COVID también a nivel mundial. Y que no sea a nivel mundial, la unión o desunión de Europa no tiene la culpa. Y el origen, la emergencia de dicha enfermedad, no. Su solución requiere unidad, pero Europa, unida o desunida, no es culpable de la emergencia de dicha pandemia. ¿Cuál es el discurso de Vox? Ante Europa, frente a Europa, o más bien habría que decir contra Europa. Pues nos viene a decir que la Unión Europea es una organización muy ideologizada contra los principios de la familia, de la soberanía de estados, de la libertad, que hay una ideología que ahoga las potencias estatales, ahoga a los estados, a cada estado, pues la Comunidad Europea ahoga a dichos estados nacionales. ¿Cómo? Pues imponiendo a los países miembros una ideología, bueno, muchas ideologías, por ejemplo, la ideología de la agenda del clima. Nos dicen también que la Comisión Europea está por encima en la práctica del Consejo de Europa y así todos los países miembros están ahogados. Este antieuropeísmo católico pro privilegios, pues pareciera que entrase en una contradicción interna, o más bien confusión interna, cuando afirma varias proposiciones a la vez. Por ejemplo, quieren recuperar el éxito económico, el éxito cultural, el éxito de Europa pre-Maastricht. Niegan a su vez la tesis federalista. Afirman que no quieren una Europa de dos países. Una Europa fuerte, pero fuerte para dos países, Alemania y Francia. Aunque añadimos nosotros a posteriori que cada vez más es una Europa dirigida por Alemania y Francia momentáneamente está perdiendo fuelle y fuerza. Pero claro, y todo esto, ¿por qué lo afirman? Porque quieren una Europa que respete las peculiaridades de cada país. Las peculiaridades de Italia, las peculiaridades de España. Bueno, queremos suponer que lo que realmente les importa es las peculiaridades de España. Lo que pasa es que al afirmar las peculiaridades de España frente al poder de Francia y Alemania, se ven obligados a también reafirmar las peculiaridades del resto de países miembros que no son Francia y Alemania. Entonces, si tan amigos son de los peculiarismos en la estructura europea, ¿no deberían respetar las peculiaridades en el seno de España? Cambiemos de tema. Literalmente nos dijo que la sostenibilidad del sistema no pasa por defender a pájaros y animales, sino por defender al ser humano y a su familia, como si los ecologistas fuesen antihumanos o antifamiliares. Quizás crean que aceptar una idea de familia más amplia que la familia católica, en la que ellos se insertan, pues defender otro tipo de familia, eso sea ir contra la familia, ir contra el ser humano. ¿Y si en el próximo año, que está a punto de empezar, 2022, desapareciesen, apretando un botón, todos los pájaros de Europa? ¿Qué familias quedarían? ¿Cómo quedarían las familias si desprotegemos la ya alterada y agredida fauna y flora europea? Nos dice que la Unión Europea está ideologizada. Tampoco especifica mucho, pero bueno, sí suelta que la ideologización tiene que ver con que se ataca a la familia, se ataca a la libertad. Pero lo que nosotros queremos subrayar es que bajo esta crítica o esta victimización de que los países miembros están atacados por una ideologización desde la Comisión Europea, pues como que está ideologizado, eso es malo de por sí. Lo que serán buenas o malas, morales o inmorales, pluribeneficiosas o perjudiciales en distintos grados, serán las ideas. Una idea puede ser mala, pero el hecho de que tener una idea está ideologizado, eso no tiene por qué ser malo de por sí. ¿Quién de vosotros está viviendo sin ideas? ¿Acaso estar ideologizado por buenas ideas es malo? ¿Acaso no estar ideologizado es bueno? Y en tal caso, si no estamos ideologizados, ¿en base a qué tomamos las elecciones y tomamos las decisiones y actuamos? En este sentido, queremos recuperar la enseñanza de Emilio Lledó, que nos dice que claro que hay un concepto negativo de ideología,
como algo peyorativo, pero también un concepto positivo. Ideología. No siempre este término tiene un sentido negativo en nuestro autor, en Lledó, Emilio Lledó. Puede significar la imagen deformada con la que vemos el mundo, pero también el conjunto de ideas que hemos hecho nuestras en nuestro quehacer, en nuestro pensar, en nuestro experimentar, y de las que nos valemos para ver el mundo. Ideología, en este último caso, se trata de algo abierto al cambio, algo alejado de todo dogma cerril. Depende cómo uses las ideologías, entrarás en la vía del dogma cerril, pero depende cómo uses la ideología y qué ideologías tengas, si estas consigue que tú te abras, que cambies. Si una idea te hace cambiar, entonces una idea te quita dicho dogma cerril. Entonces, si el dogma cerril era malo, la idea que te quita el dogma cerril malo es también mala esa idea. ¿No será una buena idea? ¿No puedes estar ideologizado y ser eso positivo? Ahí lo dejamos. No en vano uno se considera, en este concepto de este canal que denominamos Discurso Guzmán, uno nos consideramos ideólogo. Pues bien, nos dice, o nos dijo, que la Comisión Europea manda sobre el Consejo de Estados y asimismo sobre los Estados. Pero nosotros decimos que el presidente de la Comisión Europea es presentado primero como candidato, entre otros candidatos, a propuesta de los dirigentes de cada país, reunidos precisamente en el Consejo de Europa, atendiendo a los resultados electorales, y para obtener la designación se necesita el apoyo de la mayoría de los diputados del Parlamento Europeo. Y los posibles vicepresidentes y comisarios los elige el candidato a presidente o presidenta a propuesta de los países miembros, lista que debe recibir la aprobación de los dirigentes nacionales, elegidos a su vez en las urnas, reunidos en el Consejo de Europa. Entonces, cada candidato explica su planteamiento ante el Parlamento y responde a unas preguntas, sufre un interrogatorio, unas interpelaciones. El Parlamento vota y el Consejo Europeo lo designa, o no lo designa, pero bueno, en caso afirmativo, lo designa por mayoría cualificada. Por lo que no tiene sentido afirmar que la Comisión Europea se impone sobre el Consejo Europeo y el presidente europeo. Decir eso es manipular, decir eso es tergiversar, decir eso es utilizar mecanismos posverdaderos. A todo esto, los grupos parlamentarios europeos, ya sea el conservador, el liberal, el socialista, el verde, apuestan por la familia, cada cual a su manera, pero apuestan por la familia, apuestan por la soberanía de los estados, apuestan por la libertad, cada cual a su manera, sí, pero apuestan por la familia, la soberanía de los estados y la libertad. Todos los grupos parlamentarios europeos, por lo que no tiene sentido que Vox se atribuya ellos solos, como si fuesen aquí los que portan el estandarte de la última cruzada contra los que atacan la familia, soberanía del Estado español y la libertad, se atribuyen ellos mismos la defensa de dichos valores, ante la fracasada e ideologizada Unión Europea. Asimismo, esa victimización de Vox, esa defensa que hace, es manipulación, tergiversación, utilización de mecanismos posverdaderos. Cuando este eurodiputado antieuropeo Jorge Buxadé Villalba se quejaba de que la Comisión Europea impone agendas ideologizadas como la agenda del clima, reclamaba microagendas del clima, una actuación ante el clima a la carta, que cada país, según sus necesidades, decida e intervenga. Pues bien, lo de elegir a la carta en cada país la agenda del clima, eso que defiende Vox, supone una ignorancia manifiesta del peligro real de colapso medioambiental hacia el que nos dirigimos. Además, se contradicen, pues en el tema de la pandemia dicen, quizá acertadamente, dicen que Europa no ha ido no ha tenido una única voz, no ha ido con un solo criterio y luego se aplica. No. Y eso lo dicen que es un error, no ir a una en el tema de la pandemia. Pero en el tema del clima lo que quieren es tantas medidas climáticas como países haya. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué clima quiere defender Vox? ¿Qué defensa del clima se puede esperar de alguien o de algunos que niegan el calentamiento global? O que manifiestamente, como su líder en una entrevista, le preguntan sobre el calentamiento global y de forma sincera dice: no, yo de esos temas no contesto porque soy ignorante en esos temas.
Evidentemente, es una ignorancia manifiesta. ¿O qué defensa del clima quieren hacer? ¿O les gustaría hacer? ¿La que hacía el señorito de la novela Los Santos Inocentes, la novela de Miguel Delibes? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Apología de la caza de animales y de una opresión del señorito sobre sus trabajadores? ¿Ese es el clima, la atmósfera que quieren recuperar? Este tal Jorge Buxadé Villalba nos dijo que la Unión Europea debe atender a las peculiaridades de Italia, España, etc. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, dentro del Estado español, lo hemos dicho antes, también habrá que atender las peculiaridades de cada comunidad autónoma e incluso de las subpeculiaridades dentro de algunas comunidades autónomas. No parece esa la línea de Vox. Quien no cree en las autonomías, no cree en las autonomías, pero se presenta en las elecciones autonómicas. Lo gracioso de todo esto, de esta mentalidad o de estos dispositivos posverdaderos, es que si el discurso de Vox de una Europa fracasada, ideologizada, lo aplicamos a España, bueno, en ese discurso, en ese texto, donde pone Europa, ponemos la palabra España. Y donde pone la palabra España en su discurso, ponemos la palabra Cataluña. El discurso europeo de Vox, sale la expresión Europa y sale la expresión España, ¿no? Pues cambiamos Europa por España y España por Cataluña. ¡Tachán! ¿Qué tendríamos entonces? Pues tendríamos el discurso independentista de Puigdemont, Torra y compañía, sus seguidores. Pues ciertos catalanistas independentistas también se sienten, y hacen que mucha gente en Cataluña diga lo mismo, también se sienten ahogados. Ellos se sienten ahogados, ¿ante qué? Ante una España, por una España fracasada, una España ideologizada, que intenta ideologizarles a ellos y a toda España, evidentemente. Una España fracasada, ideologizada, que coarta sus libertades, la de los catalanes, y su anhelo, el de los catalanes independentistas, de una soberanía nacional. Es que es el mismo discurso, exactamente el mismo. El discurso de Vox en Europa es el mismo que el discurso independentista en Cataluña. En definitiva, es lo que estamos diciendo. El discurso de Vox en Europa tiene el mismo nivel intelectual y la misma estructura pseudo-argumentativa que el discurso independentista catalanista. Y ninguno de los dos discursos ataca en la Unión Europea, o ataca a la Unión Europea, o al Estado español, al gran enemigo, al realmente enemigo que hay en Europa y en el Estado español. O ciertas versiones de entender el Estado español o ciertas versiones de entender la Unión Europea. El economicismo. En el caso de la Unión Europea no se trata de entenderla, se trata de que realmente hay presiones economicistas de grandes poderes económicos para que ciertas políticas no se hagan, otras políticas sí que hagan y que nunca lleguemos a una unión política en Europa. Pues ambas líneas, tanto el discurso catalanista como el discurso voxista, son discursos economicistas. La única diferencia es que en el discurso de Vox hay una defensa a ultranza de la religión y de un clima arcaico español, de una atmósfera, de un clima, digámoslo claro, franquista. En fin, ¿Europa es el problema? Pues no lo sabemos, somos ignorantes y nos falta información. Creímos en Europa, seguimos creyendo en una Europa cultural. Nos hubiese gustado, y quizás todavía nos guste, una unión política europea. Lo que pasa es que sabemos que eso ya no es posible. Y entonces, junto con otras personas, estamos también soñando, anhelando una solución en la iberofonía. Y si en algún momento hay que hacer un discurso crítico con Europa, frente a Europa e incluso contra Europa, nos estamos refiriendo a cierta concepción economicista de Europa, pues ese discurso antieuropeísta pues habrá que hacerlo de una forma argumental, de una forma rigurosa, de una forma crítica, pero sin utilizar, o al menos siendo conscientes de que no hay que utilizar mecanismos posverdaderos. Aunque en el fondo sabemos que una iberofonía unida tampoco sería la mejor de soluciones. Si hay problemas globales como de la pandemia y el colapso medioambiental y la desigualdad en el mundo y el problema de la no igualdad entre hombre y mujer, el problema del sufrimiento de los animales, el problema de que no hay dignidad a nivel universal, pues si esos problemas son globales e universales, pues la solución tiene que ser global e universal, también en su estructura política, a nivel mundial, a nivel global.